Se me olvida. Entonces, ahí estamos grabando. Y ustedes me confirman que se ve ahí. ¿Sí? Sí se ve, profe. Perfecto. Vamos a tener nuestra sesión ya 25 de agosto. No sé quién está en cumpleaños de agosto, así que feliz cumpleaños a todos los que estén en agosto. Que son Leo seguramente, o Virgo si están ya la próxima semana, o fin de esta semana, no sé, por ahí va. Así que... Ya está en Virgo, profe. ¿Ah? Ya estamos en Virgo. Eso, para que vean mi conocimiento de los horóscopos. Súper. Ya. Bueno, es el mejor signo en todo caso, hay que ser honesto, hay que dejarlo ahí, el mejor signo de todos, ¿no? Ya. Algo me dice que está de cumpleaños por esta fecha. Algo me dice también. Entonces, hoy día vamos a tratar de hacer como un juego, ¿no? Entre las realidades de la... cómo se construyen las realidades de la infancia, ¿no? Y las realidades se construyen con diferentes voces. Eso es un poco, toda nuestra primera parte, nuestras primeras sesiones van a ir como un poco en eso, ¿no? Entonces vamos a jugar con los informes, los datos y cuáles son las representaciones que tenemos. Entonces, lo primero es que ustedes piensen, cada una y cada uno de ustedes, de los que está hoy día, piense en 3 palabras que están asociadas, 3 palabras que usted asocia así, los que están en el top de su pensamiento, a niños, niñas y jóvenes, ¿no? 3 palabras. No las piense tanto, sino que las primeras que salgan, ¿no? Vamos a jugar un poco como, ¿no? Se ponen ustedes los dadaístas, a veces hacían automatismo, ¿no? Las 3 primeras cosas que aparecen. Y les voy a pedir que se puedan meter a la página menti.com y pongan esa clave, ¿sí? Entonces, si la magia de la televisión nos permite, tendrían que ir apareciendo acá, ¿sí? Déjenme ver si efectivamente, y no me equivoco, sí, 2237-595, ese es el código, efectivamente. Entonces, los que puedan, 2237-55, se meten a www.menti.com y donde dice ahí, por favor, entra el código, ustedes ponen el código que ahí les aparece. Y ¿no? Se puede meter de sus mismos computadores o sus teléfonos, ¿no? Para ver cuáles son las 3 palabras que a ustedes les viene cuando hablamos de niños, niñas y jóvenes. Muy interesante, van apareciendo. Ya van apareciendo, y la gracia de esto es que hace como una especie de nube, ¿no? Y va marcando aquellas palabras que son más... Inocencia, participar, adaptación, honestidad, ingenuidad. Bien. Ahí van 9 que han ingresado. Entonces, los que pueden ir ingresando, vamos a dejar un rato ahí hasta que... ¿Cuántos? 24 hay hoy día, o sea que lleguemos un poquito más y ahí ahí veo, mira que hay, gracias a los que están en cada una, veo Carlos, la Millaray, Isidora, siempre decía Isadora, es Isidora, Samuel, la Francisca, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se repite Bruno. Hola, profe, no había podido saludar. ¿Cómo estás? Qué gusto Bien, verla. bien. Bien. Entonces, hay 18. A ver si un par más se puede meter, si no lo dejamos ahí, no se preocupen. Si ustedes pueden ver la nube, ¿no? Alcanzan a ver la nube. Sí. ¿Qué les llama la atención hacia esta hora de la nube? Entre las palabras más centrales y las menos centrales, ¿no? Galleta. Galleta, sí, es un poco, bueno. Esto algunos lo llaman asociación libre, pero nosotros no vamos a entrar en esa corriente, no se preocupen. ¿Pero qué les llama la atención, aparte de la galleta, que podría ser, de las palabras que aparecen? ¿Perdón? Ingenuidad, inocencia, honestidad. Esas palabras me llaman como un poco la atención. Ya. A mí me llama la atención adultocentrismo. ¿Ya? A mí me llama la atención
risas o reír y fragilidad. Bien. Cename también. ¿Dónde está? Mira, qué buen ojo. Ah, tienes razón, ahí está. A mí me llama la atención aburrida. Aburrida, sí. Ahora, si uno, viendo esas palabras, y si uno tratara, bueno, ahí lo bonito es que los tamaños es porque se repiten más o menos las palabras, ¿no? Van ahí. Pero si uno mirara todo el tipo de palabras, ¿qué lecturas puede hacer de eso? Que le llama la atención. Si uno quisiera así como, recuerden que estamos haciendo como este ejercicio de organización y clasificación, si uno pusiera como temas, ¿no? ¿Qué les llama la atención de lo que aparece? ¿De las más grandes o de las que De mencionamos? de todas las que están ahí, Sofía. A mí me causa como cuidado. Por ejemplo, hay una que dice irritar. O por ejemplo, como o aburrida, o por ejemplo, o inocencia, o honestidad. Como que siento que hay como un mundo de diferencia, que no es como exclusivo, entre considerarlo como desde la inocencia, como desde como sujetos como más vulnerables en cierto sentido, por ejemplo, hay otros que dicen como aprendizaje, participación, como que hay como una diversidad como de miradas, siento, que se ven muy como lejanas las unas de las otras. A mí igual me pasa un poco lo de la Fran, como que siento que son, no sé si opuestos, pero como que van muy a los extremos algunas palabras. Sí, estamos haciendo esto, ¿no? Asociación no libre, pero estamos como viendo como las representaciones. Con todas esas palabras, si usted mire todas las palabras, ¿qué edad se le viene a usted a la cabeza? ¿En qué edad está pensando? Yo pensaría Como como de de 10 5 para abajo. a 10. 10, ya, 5, ¿qué más? Dígame todas así rápidamente, edades. 10 para abajo. 7. Sí, Yo hasta los 7. Yo 6. 6. 6. Entonces, ¿se dan cuenta que es interesante? Lo que nosotros dijimos, palabras vinculadas a niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Y lo que nos aparece, por alguna razón, en nuestra cabeza inmediatamente, es como que se empieza a juntar, si uno quiere poner entre los 6, 7, como promedio, ¿no? Como los 7. Entonces, cada vez que uno habla de niños, como representación, y eso es interesante poder poner, se nos viene una edad en particular. 7 años, 8 años, 5, ya, pero por ahí. ¿Sí? Nadie pensó en 17, incluso los jóvenes, ¿no? Si uno pone 15 en adelante, nadie pensó en 16, ¿no? Eso por un lado, que es interesante porque a todos nos pasa un poco lo mismo. ¿Se fija usted? Entonces hay una representación común ahí. Y por otro lado, si uno quisiera, esto es como binario, pero si uno quisiera ponerlo, ¿qué tipo de palabras aparecen? ¿A palabras positivas o negativas? Yo sé que esto es binario, pero es solo para hacer el ejercicio. Positivas. Profe, ¿cómo la pregunta? ¿Perdona, Carlos? ¿Cómo es la pregunta que dijo? No Si tú entendí. quisieras mirar todas esas preguntas y en un acto bien simple y binario, ¿no? Si uno le quisiera poner valor entre positivas y negativas, ¿qué tipo de palabras son ahí las que aparecen? ¿Profe? Dígame. Positiva en su mayoría. ¿Ya? Yo también creo que ¿Recuerdas? positiva y siento que tiene que ver como con un ideal, como esto de aprender, risas, juegos, soñar, como que, como que tiene que ver con un ideal de cómo debiese ser la infancia, algo así. Muy bien, muy interesante eso, sí. Alegría Profe, también, tensión. respecto a lo que dijo la compañera recién, me llamó como la atención el hecho de que nos llamara la atención la palabra aburrido. Que igual cuando los niños son muy chicos, se entretienen con cualquier cosa, pero como de los 10 años a los 15 años, ¿con qué lo entretenemos? Como que siempre están aburridos que estén entretenidos haciendo algo. Interesante eso. Sí, ¿viste? ¿Te fijas tú que igual nos llamaron la atención palabras que como que son incómodas cuando hablamos de niños? ¿No? Bueno, vulneración no puede decir como de la fragilidad, ¿no? Hay algo de esa idea de lo frágil. Por ejemplo, aquí nadie puso, solo estoy provocando, ¿no? La situación, pero aquí nadie puso ni maldad, ni delincuencia, ni envidia, ni rabia, ni dolor. O sea, ¿te fijas usted?
como que nos llama la atención, ¿no? ¿Te fijas tú? Y eso es interesante. Aquí hay un chat. Me puede decir si se escucha Javier, disculpa, llegué como media hora tarde con el comentario. Se fijan ustedes que hay algo de lo que decía la compañera, que hay una suerte de idealización también de un periodo, de una etapa de vida, ¿no? Pero si uno lo pone eso en valor de la experiencia histórica que vamos a ver más adelante, de cuál es la historia de la niñez, de un largo aliento, en el caso universal, pero también de Latinoamérica, y de los datos que existen, ¿no? Como que justamente eso es como un ideal, como un deseo, como una cuestión que no tiene que ver con la historicidad de la niñez, de la infancia, ¿no? Aquí no aparece, por ejemplo, el abandono, y el abandono es el principal fenómeno que atraviesa la niñez desde la colonia hasta el siglo XX, por ejemplo. No nos aparece. Y uno entiende, ¿no? Porque uno siempre quiere poner cosas como positivas, pero ¿se fijan ustedes lo que está en nuestra cabeza? Un poco, ¿se acuerdan cuando alguna vez hicimos el ejercicio sobre la familia? También aparece como llena de idealizaciones. Entonces, pero de alguna manera hay algo que construye primero, que fija una cierta etapa de vida, 7, 8, y luego como una cierta idealidad de cosas que pasan en la niñez, ¿no? Y por supuesto que hay categorías que son más psicoanalíticas, ¿no? El perverso polimorfo, acá no cabe, ¿no? O ciertas formas de maldad, ¿no? O de curiosidad o de daño, no aparecen tan claros. Entonces, claro, por supuesto que cuando aparecen experiencias o niños y jóvenes con ese tipo de conductas, ¿no? Nos aparece inmediatamente como indeseado, ¿no? Y va a ser interesante como lo habíamos pensado también. El perverso polimorfo es una categoría psicoanalítica que en el fondo habla que los niños son intrínsecamente malos. Y como son intrínsecamente malos, se van socializando para salir de esa maldad. Pero es una maldad que tiene que ver con la defensa y que tiene, más bien, no es la maldad así como del alma que dicen en la cárcel, ¿no? Tiene que ver con la defensa, ¿no? Con la defensa y autoprotección. Y en la defensa y autoprotección, ustedes saben que en el fondo aparecen tres grandes cuestiones. Por un lado, el ataque, la huida o el spam, ¿no? Que son como las respuestas que hace de alguna forma la amígdala, ¿no? La parte del cerebro que está a cargo como de justamente la atención, ¿sí? Entonces, primera cosa, cuando hablamos de la niñez como representaciones de los niños, nos aparecen ciertas imágenes, ciertos momentos de la vida, 7, 8 años, y cierta idealización, ¿sí? Que si uno lo piensa un poquito más en su propia historia de vida, no tiene nada que ver con la vida, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que ocurre en la niñez, no tiene nada o no tiene mucho que ver con lo que pasa, con las experiencias que a veces nos toca conocer como trabajadoras y trabajadores sociales. ¿Mm? Eso es lo primero. Y eso nos sirve para preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de la niñez, ¿no? Representaciones. Existen representaciones sobre aquello. Y ahora no quiero voy a dar el material, pero no quiero centrarme tanto sino en este punto, sino que creo que hagamos como algunos ejercicios, pero cuando hablamos de los niños, ¿de qué hablamos en el caso de Chile? Todos estos son datos que ustedes pueden ir, que yo seleccioné del censo, por lo tanto ustedes pueden ir al Ministerio de Desarrollo Social, al censo, y hay un informe completo, muy extenso, sobre la niñez, ¿sí? Yo aquí puse como una cuestión general. ¿Qué podemos ver? Si ustedes piensan en pocos años, en 20 años, o sea, casi del 90 al 2027, bajó la población infanto-juvenil, o sea, niños menores de 18 años, de 1/3 de la población. Mira el peso específico que tenía en los 90 hasta, yo diría que es el 2003. Casi 1/3 de la población. O sea, el peso específico de los niños y de los jóvenes, ¿no? Menores de 18 años era un peso importante en la estructura demográfica. Y empieza a decaer hasta el último, el 2007, que es poco menos de 1/4. O sea, en muy poco tiempo, ¿no? Toda esta idea de el envejecimiento que se produce porque también hay menos nacimientos, opera, ¿no? Si ustedes miran ahora el número de niños promedio, el número de hijos promedio de las personas que tienen familia, es como país europeo, pero los países europeos viejos, ¿no? Como es menos de 1, está en 0,9, 1,1, por ahí está, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una estructura donde cada vez hay menos niños. Y eso también es interesante preguntarnos cuál es el impacto que eso va a tener, por ejemplo, en el espacio escolar, y, por ejemplo, en todos los programas que se construyen con niñas. Un segundo dato es que hay cada vez menos hogares con niños, ¿no? En la misma recorrido entre el 90 y ahora, menos de la mitad de los hogares tienen niños, ¿no? Por lo tanto, es un tipo de estructura familiar también que se construye de manera distinta. Voy a ir pasando así, ¿no? Para que tampoco nos tengamos, pero para que ir viendo cómo son como algunas construcciones.
¿no? Y esto se relaciona también con los cambios que han habido en los tipos de hogares, ¿no? Se reduce en el fondo, mira, 10 puntos casi, entre los censos, los nucleares biparental, y se aumentan los nucleares monoparentales, ¿no? Familias con jefe o jefa de hogar y con niños. Un aumento de eso, ¿no? Igual que el extenso biparental. También se puede decir que, bueno, los niños en el ¿Profe? fondo, dígame, ustedes me interrumpen, ¿sí? Porque la idea, yo voy diciendo cosas, pero usted ahí me mete cuñas, ¿sí? Sí, lo siento, es que en el Me da gráfico igual, anterior me da igual. había algo que decía censal. ¿Qué significa? Del censo, son los datos censales. Ah, el censal, esos son como los datos perdidos, ¿no? Que no hay datos Ah, perdidos. ya. ¿Sí? Sí. Si ustedes se fijan, en términos de medición de la pobreza multidimensional, que es la última que que no es solo por ingresos, sino que por varias variables, incluidas redes de apoyo y participación, los niños menores de 18 años son más pobres que los adultos, ¿no? Y que la población total. Si la población total, la multidimensional, es 20,7, en los niños ahí se concentra la pobreza. Otro Profe, dato. ¿por qué pasa eso, por ejemplo, en la anterior de que los niños menores de 18 años son como más pobres que la población total? ¿Por qué podría pasar eso? Eso se concentra se piensa por dos razones. De alguna manera es porque recuerde que hay niños que no están solo en sus hogares, ¿no? Y esos harían un impacto también, no son tantos, pero harían un impacto, por un lado, en el valor total. Pero por otro lado, por las estructuras familiares, ¿no? Se supone que en las estructuras familiares donde hay niños, se concentra mayor la pobreza que en las estructuras familiares donde no hay niños. Por eso se puede hacer esa distinción, en el fondo, entre los niños, aislarlos de la población total, ¿no? Y de la población adulta, ¿no? Recuerden que el censo va sobre los hogares, ¿no? Y en los hogares, si hay un hogar que en el fondo, y que son promedios también, recuerden, ¿no? Entonces, pero parece ser que la pobreza se concentra en aquellas familias con niños. Esa es un poco la idea. ¿Mm? Y en el promedio producen este efecto. Gracias. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho que tenemos grandes logros, sobre todo en el siglo XX, en términos de la historia de la niñez, ¿no? El tema de la malnutrición, ¿no? Es un tema que aparece como relevante, ¿no? Estos son los porcentajes en los niños, ¿no? De la primera etapa de vida sobre malnutrición. Y si ustedes se dan cuenta, la desnutrición, que es una cuestión que se ha ido controlando, se ve de alguna forma superada por el tema del sobrepeso y el tema de la obesidad. O sea, recuerden que el otro día, el año pasado, salía que Chile era el país con más niños con sobrepeso y obesidad de Latinoamérica, ¿no? Y ustedes saben que la malnutrición tiene que ver directamente con la calidad de los alimentos que podemos acceder, ¿no? Y por el mercado de alguna forma, el mercado laboral, o sea, se correlaciona fuertemente con los tipos de acceso, con el mercado laboral, con los hábitos alimenticios, con el acceso a tener alimentos, con los tiempos para poder preparar alimentos, o sea, como que tiene. Pero nuestro gran tema, nosotros resolvimos la desnutrición en los años 60, 50, 60, lo resolvimos, las grandes tasas que había, junto con la mortalidad. Pero entramos en una dinámica de la malnutrición que es interesante de mirar también. Lo siguiente tiene que ver con la asistencia, ¿no? A los establecimientos. Si ustedes se fijan, en los 5 años no tenemos altas tasas de asistencia, tasas netas de asistencia en los espacios escolares. Pero cuando empieza a bajar la edad, 4 años sigue, perdón, 4 años sigue siendo interesante, pero cuando uno va entre los 0 y los 3 años, miren el nivel que está descendido, ¿no? Solo un 31%. Hay un dato interesante bueno, cuando a veces uno critica la política pública o tiene como una forma de decir, que la política no. Pero si uno revisa los indicadores biopsicosociales, ¿no? Crecimiento, desarrollo cognitivo, peso, talla, entre los 0 y los 2 años, más o menos, gracias al programa Chile Crece Contigo, pasa algo muy inédito en una sociedad como la nuestra, que ustedes saben que es bien estructurada, como tiene como una estructura social estratificada bien fuerte, que es que todos los niños de Chile tienen los mismos indicadores, hasta los 2 años. Y eso es de verdad el impacto del Chile Crece Contigo. O sea, el Chile Crece Contigo es un programa que lo vamos a mirar con más atención, porque se estudia en el mundo como un programa exitoso. El problema es que las desigualdades empiezan desde los 2 en adelante, ¿no?
que una de las hipótesis tiene que ver con el acceso a, por ejemplo, salas cunas y jardines infantiles de los niños de 3 años. Es como que ahí se empieza a producir una brecha que se empieza a alargar y que es la brecha de desigualdad que nosotros tenemos. Entonces, es interesante este dato en términos de acceso a educación. Es acceso a educación, estimulación, una alimentación específica en esas primeras etapas de vida. Y lo que parece interesante también aquí, el Ministerio, en la encuesta CACEN, es cuáles son las razones por las cuales no se asiste. Y miren qué interesante la respuesta, particularmente en los 0 y 3 años, que el punto crítico es que no es necesario porque lo cuidan en la casa, y no me parece necesario que asistan a esa edad, fuertemente. Se enfermaría mucho. Bueno, razones de acceso a establecimiento también es un punto central, ¿no? En la medida que hay más jardines en los territorios, eso se resuelve. Pero fuertemente es el tema, como que se entiende la educación preescolar como un reemplazo a algo que es más importante que el cuidado de la casa, ¿no? Que podría ser, podría no ser. O sea, ahí hay un punto para discutir también. ¿Cómo ha penetrado de alguna manera esta idea de que efectivamente la educación preescolar tiene o no un valor, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto. Y está relacionado fuertemente con el tema del acceso al mundo de la mujer, al mundo del trabajo, relacionado directamente con la idea de que quién cuida, ¿no? Todo las representaciones sobre quién cuida, ¿no? A los niños. Y claro, si está fuertemente centrado en la familia y fuerte centrado en la mujer, por supuesto que llevarlo a una institución es como un poco... o sea, tiene una distinción de clase eso también, que es importante como ir pensando cómo uno va penetrando un poco la idea de que esos son servicios y soportes que pueden ser importantes para un niño. Todo el tema. Y esto rompe un poco todo el tema de la socialización clásica, ¿no? Que en la primaria la familia, después la escuela, después los amigos, los medios de comunicación, hay como socializaciones que van un poco en paralelo. Datos todavía de acceso, ¿no? Ustedes saben que en general en los 80, 90 se resolvió más o menos el tema del acceso más universal a la educación primaria y secundaria, ¿no? Y si uno revisa ahí, en total, los rezagados, que son los que están muy atrasados, ¿no? Son porcentajes bajos todavía en la educación secundaria. O sea, todavía la educación primaria y secundaria tiene un alto acceso, pero sabemos que el tema es la calidad. Eso lo vamos a volver a ver también adelante. Esto me pareció interesante ponerlo a propósito de que un poco los porcentajes de la población infanto-juvenil que participa en alguna organización, ¿no? El tema de la participación en grupos más formalizados, ¿no? Si ustedes se fijan, no hay tanta distinción entre hombres y mujeres, pero no hay tanta distinción entre el tipo de edades, entre la población infanto-juvenil y la población adulta. O sea que en general, niños, jóvenes y adultos participamos poco de organizaciones. Formales al menos, ¿no? Pero ahí es una pregunta abierta en todo caso, ¿no? Que es interesante, ¿no? Interesante como un punto, ¿no? Para pensar qué sería la participación desde muy pequeña, ¿sí? Bueno, el tema del Internet, tal vez estos datos están un poco desactualizados a propósito de esta pandemia, habría que ver cómo, pero hay algo que tiene que ver con el acceso también, ¿no? Y cómo en el caso, ¿no?, de la población infanto-juvenil y adulta ha ido aumentando a propósito de los últimos años. Hay otros estudios mejores que vamos a ver sobre Internet, el uso, cuáles son los artefactos que se utilizan, etcétera, ¿no? Pero es interesante entender que el Internet, ¿no?, a través de móviles distintos, ha penetrado a la sociedad en los últimos 20 años de manera importante, ¿no? Y nos abre todo un mundo, ¿no? Nosotros en el grupo de estudios que tenemos en la escuela hicimos el año pasado una pequeña investigación sobre Internet y violencia en Internet, ¿no? Y eso, bueno, es un mundo bien interesante que vamos a poder como conversar. Esta es una parte que me encuentro bien interesante, que tiene que ver con la encuesta mundial de valores, ¿no?, que basada como en las teorías de Inglehart, ¿no?, sobre las sociedades postindustriales, y que en el fondo pone una serie de preguntas para establecer cuáles son las mentalidades culturales, ya están incluidos casi todos los países del mundo, y luego arma mapas, ¿no?, mapas de mentalidad cultural. Y siempre me gusta ver esta pregunta, ¿no?, que es una de las preguntas, ¿no?, que dice, aquí hay una lista de cualidades que deben enseñarse en el hogar, que son particularmente importantes. Y lo interesante es que está el ciclo completo de las 6 oleadas que se han hecho. La primera oleada fue en los 80, entonces en Chile no se hizo, pero desde los 90, la vuelta a la democracia, se ha ido haciendo.
Perdón. Y ustedes pueden ver, ¿no? Ahí varios datos, ¿no? No sé si ustedes los pueden acceder ahí. ¿Qué datos les llaman la atención? La pregunta es, cosas que hay que enseñarle a los niños en el hogar, ¿no? Profe, Dígame. a mí me llama la atención que actualmente lo que más, como lo que es considerado más importante enseñar son buenos modales, trabajo duro e independencia, que siento que son como, por así decirlo, cosas de muy adultos, como obviamente se le preguntó a adultos y ellos priorizan eso, pero no sé, pienso en un niño de, no sé, 4 años y como que, no sé, sea más importante eso, que es como algo que tiene que ver, está más ligado como a la responsabilidad adulta, no sé, me parece igual, no sé si raro, me llama la atención. Muy interesante, sí. Yo, ¿Sí? ¿Quién? a mí igual me llamó la atención eso, Sofía. Y, y yo creo que viene igual como desde una concepción adultocéntrica, porque pensamos en los niños como potenciales adultos y no como niños en sí. Entonces, de ahí nace, según yo, como lo del trabajo duro y eso, Sí, muy interesante. creo. Y también llama la atención obediencia. Ay, no sé si te interrumpí, Sofi. No, a mí no. Ah, ya. Eso, obediencia es como... Uno se preguntaría, ¿obediencia a qué? ¿A tus padres? ¿A todas las autoridades? ¿Al Estado? ¿A quién? Sí. Si tú te A fijas... mí me llama la atención y un poco ligado con lo que decía la Sofi, de que claro, como se ven como potenciales adultos por lo que la imaginación, por ejemplo, ahora en el 2017-2020 es el porcentaje más bajo. Y estamos hablando de niños y niñas, como es lo que menos se potencia. Ese dato, Mirai, me mata el corazón. Que los niños no pueden... Porque si tú te fijas, es constante a la baja. Nunca estuvo muy famoso, pero mira cómo va a la baja. Así como... A mí me llama la disculpa. atención personalmente que trabajo duro es algo que ha aumentado como mucho en porcentaje pero a la vez, por ejemplo, el sentido de responsabilidad ha bajado mucho, entonces siento que es como un poco extraño. A mí me llama la atención la tolerancia y el respeto por otras personas. Como que ha bajado, sí, pero... Y al mismo tiempo pienso en la independencia, pero también pensaba en la independencia por otro lado, en, por ejemplo, el enseñar la independencia en cuanto, por ejemplo, al vestirse solo o al poder elegir ser independiente, al elegir, no sé, con qué ropa vestirse, que también es súper importante para las niñas. Pensaba como por el otro lado de la independencia, pero ahora que mis compañeras lo dicen, también lo pienso por el otro lado, que también es como súper individualista y como con lógicas de mercado, el trabajo duro, la independencia. Exacto. Carlos, parece. Sí, quería decir como un punto de vista como que se sale un poco de lo que están hablando, pero igual tiene razón, que el tema de la solidaridad tiene como una evolución bastante irregular, porque parte como subiendo, llega a un punto donde vuelve a bajar, después sube mucho y termina como bajando. Entonces, y son como por periodo, como, no sé si como relacionarlo con el tema de los gobiernos, puede ser. ¿O qué? Pero me llama la atención más que nada. Ahí la Javiera dice, igual responde al aumento de la independencia, quizás al aumento de ingresos de las madres en el mundo laboral. Claro, trabajo duro también, fe religiosa le llama la Javiera también. Interesante, sí. Profe, Dígame su nombre para ir. también el Consuelo. Consuelo, dale Consuelo. También me llama la atención como, no sé por qué será, pero como que hay muy poquitas cifras, solo hay una sobre expresión de sí. Sí. Y igual siento que quizás sea porque no sé, no hayan respondido, qué sé yo, pero igual, según yo, debiese ser algo importante por sobre, por ejemplo, la obediencia, como, como que generar un entorno o enseñarle al niño que
generar un entorno seguro como para que el niño pueda como desenvolverse como él es o como potenciar em, las fortalezas que tenga o que él mismo pueda como reconocer en sí que le gusta, que no, que en qué es bueno, qué cosas no tanto. Y siento que eso se daría más si fuese como una prioridad el que los niños pudiesen expresarse como son, o si es que se les enseñara eso. Lo interesante ustedes pueden meterse y están todos los informes en español y todo, porque en Chile lo hace Mori, ¿no? Esa agencia de encuestas. Y también ver los mapas, porque a veces uno dice, bueno, los mapas culturales son como regiones culturales de mentalidad. Entonces a veces uno cree que está no sé en qué lado, y generalmente uno está más cerca de los países. No he visto el último, pero hasta el año del 2010, la oleada 6, uno estaba muy cerca de qué países. De algunos países latinoamericanos, de algunos países del Medio Oriente, de la India y algunos países del norte de África. Esa era la zona geográfica mental en el fondo, ¿no? O sea, como un mapa de mentalidad cultural. ¿A quién nos parecemos por el tipo de respuesta que damos? Y toda la encuesta, que es mucho más larga que esto, y esta es solo una pregunta, ¿no? Entonces nosotros tenemos una mentalidad bastante más tradicional, ¿no? Y que se ha ido entre una mentalidad tradicional y secular. Nosotros estamos muy al medio, muy tradicional, y nos hemos movido hacia una sociedad más tolerante, ¿no? Poquito, nos hemos ido moviendo sistemáticamente hacia sociedades más tolerantes. Pero por supuesto, ustedes marcan cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí la Francisca pone un punto. Son varios valores individuales, ¿no? Y todos los que son más relacionales decaen un poco, ¿no? El sentido de responsabilidad, la responsabilidad no es de uno, es responsabilidad con otros también, ¿no? El tema de la tolerancia y el respeto, que podía ser una cuestión que iba formidable, mira cómo baja. ¿Ves tú? La misma solidaridad que ahí remarcó, o sea, como el ahorro es interesante, porque el ahorro no tiene que ver, contrario al consumo. ¿Ves tú? Aquí no aparece el consumo, ¿no? Pero como que ahorrar no es un tema, ¿no? Dejó de ser un tema que es preocuparse por el futuro, no sé, bueno, el trabajo duro aparece fuerte, ¿no? Los buenos modales siempre, yo no estoy seguro de si se refiere al buen trato o a los buenos modales, pero de todas maneras tiene que ver con una cuestión de portarse bien, que uno lo relacione con la obediencia también, ¿no? Portarse bien según lo que te dice y todo. Pero aquí hay un pequeño escenario, ¿no? Que nos dice de manera interesante, mira, en esto estamos pensando los adultos de lo que tienen que ser los niños, ¿no? Y si hay un niño un poco muy imaginativo, puede ser un problema, ¿no? O con mucha expresión de sí, ¿no? Ya cada vez menos, pero décadas atrás decía, bueno, ustedes a lo mejor se acuerdan de eso, su abuelo le decía, ¿no? Los niños comían aparte, no hablaban en la mesa, o sea, como su forma de ser sí mismo estaba bien limitada al espacio de los niños, ¿no? ¿Qué puede ser el juego? Claro, la pregunta es, por ejemplo, alguien lo decía súper bien interesante, el profesor de la Independencia, en su esquema, así estamos hablando de vida cotidiana, ¿no? Nada muy sofisticado ni por las etapas de vida, ni por las competencias que uno puede tener. ¿A qué edad un niño puede ¿Profe? prepararse su desayuno? Diga, alguien me dijo, profe. Ah. Dígame. Es que no sé si sirve mucho, pero es como un Dígame. ejemplo que se me viene a la mente. Y era que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando chica me hacían ir como a misa. O sea, no era así como muy seguido, pero me acuerdo de haber ido a misa y era horrible porque era como prácticamente decirle a un niño por una hora o no sé cuánto dura, por una hora deja de ser niño. Siéntate, escucha, no digas nada, no te rías. Es como, ahora me parece así como inconcebible, es literalmente decirle a alguien así como, deja de ser niño por ay, no sé cuánto tiempo es, una hora. Interesante. Al menos en mi familia era como tenía que ir y tenía que estar ahí. Claro. Pero piensen ustedes, yo creo que a ustedes les tocó un modelo de escuela distinto también, ¿no? Distinto más o menos, ahí vamos a ir viendo, porque hay varias generaciones acá. Pero durante mucho tiempo la escuela era uno tiene que estar en silencio. Imagínate, en silencio, o sea, por toda la mañana o todo lo que durara eso, ¿no? Y poner tomar notas, o sea, una cuestión que era, que en el fondo estaba en una lógica de cómo son los niños, ¿no? Un poco obediente, ¿te fijas? O sea, como que tiene que ser un rigor que no tiene que ver con el mundo infanto-juvenil. Es interesante que la fe religiosa no es algo que se enseñe ni que se promueva, mira lo que se muestra, 10,3, ¿sí? Pero de todas maneras, cuando uno ve los datos de, por ejemplo, colegios y escuelas religiosas, siempre tienen cobertura total.
puede ser que no se enseñe una religión en particular, pero nosotros tenemos mentalidad religiosa, mágico-religiosa, ¿no? También la culpa se transmite igual. ¿Sí? Como algunas lógicas de cualquier religión, ¿no? Se traslapan de todas maneras en la cultura. Entonces es interesante que como también se dan como esos giros. ¿Sí? Igual respecto a eso que menciona, profe, de los colegios, yo, o sea, no sé, yo al menos he vivido como toda mi vida en la quinta región, pero la mayoría de los colegios que hay acá, o los que yo conozco, como que sí o sí adscriben a la religión católica, entonces pienso que es algo como más, como histórico quizá en el país, como desde el nacimiento de los colegios, como que ahora último han aparecido como, o en los últimos, no sé, 10 años quizá han aparecido como colegios más alternativos. Sí. Eso es bien interesante, como el mundo escolar también performa un tipo de niño y joven, ¿no? Que uno dirá es bastante, incluso en los colegios alternativos, es bastante homogéneo a las escuelas públicas, a las escuelas semi-privadas y a los colegios privados. O sea, como que hay una impronta ahí de algo que hace la escuela, pero cómo concibe al otro, ¿no? Cada vez más hemos ido avanzando, hay que reconocer eso, pero los espacios de diversidad son bien limitados, ¿no? O los espacios de participación, ¿no? Esas son cuestiones que, lo que es interesante es que los datos nos muestran, ¿no? Detrás de esos datos nos muestra un tipo de representación y concepción que se tiene de los niños, como las posibilidades de ser niño y joven, niña y joven en nuestra sociedad, ¿no? Eso es un poco lo que queremos ir como poniendo. Y bueno, esto lo veíamos la vez pasada, estamos hablando de un 24% ahora del censo, son estos, 4 millones y tantos, ¿no? Sobre todo, bueno, un área que nos puede interesar, ¿cuántos de esos están en los programas de protección? Que lo que decíamos la vez pasada, no son los que realmente necesitan algún tipo de soporte, ¿no? Entonces, siempre es interesante que algún tipo de dato que vayamos viendo no son los datos de los niños que sufren vulneración de derechos, son datos de las coberturas. Todos los datos que en el fondo vamos a ver en términos de los sistemas de protección, para que lo tengamos bien claro, y cuando lo veamos en la prensa, son datos de cobertura. Son datos de la cobertura que el Estado puede dar a través de agencias privadas o públicas a los niños que sufren vulneración de derechos. Solo para darles un ejemplo. En la ciudad de, cualquier ciudad, díganme la ciudad que ustedes quieran, es probable que pase este proceso. Se abre un programa, ¿no?, que atiende a niños que han sufrido violencia o violencia sexual, que tiene 60, 70, 80, 100, lo que ustedes quieran. Se abre. Al mes, ese centro ya tiene la cobertura completa, ¿no? La cobertura son la cantidad de niños que se pueden atender mes a mes al mismo tiempo. Al mes siguiente, ya tiene una lista de espera que es el mismo número de la cobertura. Y el tercer mes ya dobló la lista de espera en la cobertura. Pero en el fondo, el dato que ustedes van a tener es la cobertura, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando ustedes hagan discusiones o piensen, ¿no?, y se den datos de los niños que sufren violencia, de los niños que aquí, los niños, no, son datos de coberturas que se dan, porque probablemente tenemos un montón de cifras que es desconocida o que no llegan a los sistemas, ¿sí? Eso es importante para cuando uno dice un dato, repensarlo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, bueno, ahí es lo que vamos a tratar, no hoy día, pero vamos a tratar de construir cuando vayamos al tema de las políticas públicas, esto de los niños del Sename. ¿Qué significa eso? Son los niños del Sename, ¿no? Y ojalá que al final del curso nadie diga eso, no, pero que en el fondo logremos una comprensión de qué significa eso, ¿no? Pero bueno, es un número relevante, son 200.000, casi 210.000 niños que están siendo atendidos, ¿no?, en programas por diferentes razones. Vamos a entrar un poco a eso también. Bueno, ¿Profe? sí, ¿qué me habló? En la presentación anterior, sí, yo, Carlos, que habla de programas ambulatorios, esos, ¿cuáles son? ¿A cuáles se refiere? Perfecto. En el fondo, si ustedes han pensado, bueno, son cosas que ahora adelante después las voy a mostrar con más profundidad, pero en Chile tenemos una larga tradición de las residencias, ¿no? Dado que el gran tema es el abandono, las residencias fueron una institución que partió en 1770 y algo, 76, 78, ¿no?, con la residencia de las Hermanas de la Providencia, la Casa de los Huérfanos de Santiago. Por tanto, tenemos varios siglos de esta figura de la residencia, que pueden, usted llámelo como quiera, los hogares, los reformatorios, los orfanatorios, tienen todos esos nombres dramáticos, ¿no? Pero es la idea de la residencia. Entonces nosotros tenemos mucho más instalado en nuestra cabeza, cuando hablamos de la acción del Estado o del Sename, la residencia. Esto quiere decir, de esos 208.000 niños,
menos del 85%, o sea, como que cerca entre el 13 y el 15%, son niños que están en residencias, ¿no? O sea, que no viven en sus casas, sino que viven o con familias de acogida o en residencias, hogares, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Todo el resto, o sea, ese otro 85%, va a programas donde recibe un servicio, una atención, un tipo de intervención y vuelve a sus hogares. Por tanto, lo principal que hace el Estado a través de esta agencia son servicios ambulatorios. O sea, como que ellos van a alguna actividad y vuelven a sus casas. El servicio de residencia es la minoría, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que, por todos los informes que vamos a mirar también nosotros en primera persona, ¿no? O sea, vamos a ver los dos informes, en esos espacios residenciales, que son el 15%, hay alta vulneración y sistemática vulneración de derechos, ¿sí? Vamos a una hipótesis sobre eso, ¿no? Yo tengo una hipótesis más histórica. Yo creo que lo que las residencias hacen es lo que han hecho históricamente. Y eso que hacían históricamente, ahora nosotros lo vemos como una vulneración de derechos. Pero ¿cuál era el gran tema de la residencia de esta que hablábamos de principio del siglo, ¿no? del 1770? Por el abandono y las muertes, que eso es lo que más había, era rescatar niños y mantenerlos vivos. Ese era su gran tema. Y si lo hacían, era un gran logro. Para luego ponerlo en trabajos en las casas de los hacendados. O sea, esa era la lógica. Y si lograban eso, o sea, que no se murieran los niños, y que sobrevivieran y los pudieran poner, era como o sea, era realmente para la época darse con una piedra en el pecho, o sea, era un gran logro. Y eso lo hizo durante tantos siglos, que algo de eso queda como un remanente en las residencias actuales, ¿no? Por eso el énfasis en el cuidado, la protección, en la alimentación, la salud, ¿no? Pero después no vamos a meter más una discusión más en profundidad de eso. Pero bueno, esta es una hipótesis que es importante, ¿sí? Entonces, esto mismo que podemos ver en Chile, UNICEF, que es la agencia de Naciones Unidas encargada de la niñez, lo hace a nivel mundial. Entonces, lo que hace, ¿no? De alguna manera, pone los grandes objetivos del milenio y los objetivos sobre el desarrollo, y los pone para mirar en el fondo también la realidad de la niñez a partir de los diferentes países. Y hace una gran panorámica. Uno puede ir a los informes también por región y por país, ¿sí? Y de alguna manera, ¿no? Estos son los tres últimos, y si ustedes se fijan, da la sensación de que es interesante. Los dos últimos tienen como este contraste que son bien interesantes, ¿no? El último sobre la niñez y la nutrición, la buena nutrición. Nosotros sabemos que hay zonas del país, zonas de Latinoamérica y América, zonas del mundo, incluso zonas dentro de los países industrializados o más ricos, que tienen problemas de malnutrición, de desnutrición y malnutrición. O sea, no es esta idea fantasiosa que hay en África, no. Ahí está repartido, ¿no? Porque hay desigualdad dentro de las diferentes regiones. Y al mismo tiempo sabemos que hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al mundo digital. O sea, ¿se fijan ustedes? Es interesante cómo eso, ¿no? ¿Alguno de ustedes alcanzó a poder mirar alguno de esos? ¿Algún dato que le haya llamado la atención, ¿no? Que nos quiera comentar? Yo revisé el de los niños en un mundo digital. Y en realidad hubo como que, bueno, igual es muy largo, tiene como 205, como no sé, como cuántas páginas, pero son muchas, y hubo muchos datos que me llamaron la atención, especialmente por lo que está pasando hoy en día con esto del mundo digital, pero así como en general me llamaba la atención que, como las desigualdades que se presentaban en esto, dependiendo como de los países, digamos, se decía que, no sé, en algunos países de África, ya sé, África, pero esa era literal la estadística, decía como que, no sé, 1 de cada 5 niños no tiene acceso a internet, y en cambio en algunos países de Europa era como 1 de cada 25, y la diferencia igual es como brutal, e incluso los niños que tenían acceso a internet, como que no siempre lo podían utilizar de buena forma, porque, por ejemplo, para el aprendizaje los profesores no sabían usar internet o no sabían usar los aparatos, entonces ahí como que igual les perjudicaba eso. Bueno, eran muchos datos, pero la desigualdad era como todo un tema a lo largo de todo el informe. ¿Alguien más pudo mirar alguno? Entiendo que no da el tiempo para leerlo completo, pero tiene su idea. ¿Samuel, parece tú? ¿No? No, Samuel ahí se apagó el tiro. Sí, profe. Ahora. No, Samuel, ahora sí. Alcancé a ojear un poco el de niños, alimentación y nutrición.
Ya. y me llamó la atención el hecho de cómo han ido cambiando los problemas. O sea, hay una parte que menciona que antes el sobrepeso era problema de familias que tenían harta, o sea, plata para alimentarse y todo eso, y el problema de nutrición, como usted decía, eran de familias pobres. Y con el pasar de los años, como que se invirtió esa relación con el tema de los alimentos procesados y con qué nos están alimentando en realidad. Y también el mapa, había un mapa que Sí. decía dónde se concentra todos estos problemas, y habían partes de Asia, igual América Latina y el Caribe como que no se nota con porcentajes tan altos, yo pensaba que tenían más alto incluso. Y también pues África no era tan notoria como se muestran en los medios. Hay otras partes del mundo que están en peor situación. Sí. Sí, yo creo que ahí somos lo que nos quedamos con esta idea así como ochentera o sea, que es real. ¿Sí? Te quiero decir que no era mentira, pero tipo Etiopía, así, ¿no? Las canciones, We Are the World, todo eso. Y si uno empieza a ver como ese mapa, que es bien interesante, claro, hay zonas donde se empieza como que se empieza a colar la malnutrición, de alguna manera, ¿no? Así como empieza a pasar. Y bueno, salió un informe ahora el mes pasado, o el antepasado, que a propósito de la pandemia, sí vamos a tener un problema de crisis alimentaria en relación a todos, pero también a la población infanto-juvenil, que ese era un tema que había que mirar con harta detención, porque se había avanzado mucho en Latinoamérica, y el tipo encargado de la FAO decía que este es un retroceso de 10 años casi, ¿no? Y entonces eso hace como un tema que hay que volver como a mirar. De alguna forma, no sé si alguien más pudo mirar los informes, ¿no? Si no es así, yo los invito a que puedan mirarlos y como revisar así, ¿no? Revisar también viendo que después, recuerden que para su trabajo final a lo mejor hay algo que eso les puede aportar, ¿no? Para ir pensando también que hay una inquietud por construir un poco la realidad de la infancia a nivel local, pero también a nivel mundial, ¿no? Y eso es algo interesante. Parece ser que en esta área, como en otras, no lo quiero cruzar, pero de alguna forma esto que se habla así, lo clásico de Ulrich Beck, ¿no? La mirada local y global son importantes de tener, ¿no? Cada vez se ha ido construyendo más en temas de niñez e infancia, estas miradas que son la región de Latinoamérica, pero también el mundo, ¿no? Y eso es como una mirada que hay que empezar a incorporar junto con lo local, ¿sí? Entonces, queríamos hacer un ejercicio ahora antes de terminar, que solo vamos a presentarlo, pero ya van a hacerlo ustedes, que a propósito de los objetos, ¿no? Lo que estamos haciendo en la primera unidad es construir estas representaciones sobre la niñez, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ¿por qué les pedí un objeto? Bueno, aquí está un poco la base, ¿no? Cómo cada vez más los objetos se hacen partes de la vida, ¿no? Cómo de alguna forma los objetos se empiezan durante ya mucho tiempo, pero empiezan como a alguna forma cristalizar y reflejar la vida social, ¿no? Y en los objetos uno recrea de alguna forma los recuerdos, recrea también episodios de su niñez, construye memoria con ellos, ¿no? Y los objetos ahí, Hilda Zárate, una mujer que trabaja mucho con el tema justamente de construir objetos y hacer memoria con los objetos, hablan de las experiencias, pero también muestran lo que queda velado, ¿no? Y cuando había mucho antes este ejercicio era típico, la pelota de fútbol, ¿no? Mostraba una cuestión, pero velaba también cosas que eran a propósito de las construcciones de género, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos queriendo recrear eso en los objetos, un poco la historia, y también en el fondo los artefactos, ¿no? Hablan de nuestra biografía y se conectan con nuestra historia y de alguna forma con la historia larga. Este es el ejercicio, pero yo creo que va a quedar para que ustedes lo traigan la próxima semana. Entonces, por ahora, espérense, voy a esto, y me gustaría que hiciéramos una primera vuelta, así bien veloz, no es tan veloz. Sí, voy a dejar de compartir pantalla por un segundo. Ahí está. Ahí estamos todos, ¿sí? Y que pudiéramos ir brevemente, cada uno, si puede conectar o solo decir cuál es su objeto de la infancia. No vamos a entrar en mucho detalle, sino que decir esto es y tiene que ver con esto, para que alcancemos todos a hacer una vuelta. Son 26. Si cada uno lo hace en 30 segundos, alcanzamos a pasar todo, ¿sí? Entonces, en cualquier orden, o yo voy diciendo el orden porque los tengo en la pantalla, así que puedo ir diciendo así, usted así, o ustedes rápidamente van así haciéndolo. ¿Sí? Esa es la decisión, esa es mi...
Ya, yo puedo Dale, partir. gracias. Justo te iba a decir así, no. Ya, no lo tengo aquí porque está en la casa de mi mamá, pero como mi objeto de mayor apego en la vida, desde que fui muy chica hasta, no sé, como los 12 años, igual ya no era tan chica, em, antes en Ripley vendían, creo que todavía lo siguen vendiendo, como unos osos, que habían como osos polares, había unos pandas igual, que tenían como un gorro que tenía una R de Ripley y como una polera que también decía Ripley. Y la cosa es que mi papá, cuando yo era muy chica, como que trabajó y para Navidad como que le regalaban muchos de esos. Yo me quedé con uno que era muy mi regalón y mis hermanos me molestaban mucho. En un momento llegaron hasta sacarle a los ojos al Ripley. Pero ahí está todavía dando cara. Muy bien, gracias, Mirai. Vamos así, no rápidamente el siguiente. Claro, dale. No, Fran, ¿yo? no, cualquiera, viste que yo digo algo y alguien, como hay varias, alguien iba a decir. Ya, dale, Fran. Mi objeto era una casa Barbie que se dividía en dos, que me acuerdo que me la gané en una rifa y ya que haberme la ganado fue como lo mejor y además era una casa muy bacana, entonces yo jugaba como que mis amigas, porque yo vivo en un edificio, iban a mi casa y jugábamos y yo la llevaba al patio, se me cayó por la escalera, como todo terreno, pero sí, muy como mi juguete favorito y algo que me recuerda mucho a mi infancia. Muchas gracias, Fran. Yo tampoco pude traer un objeto físico porque tampoco estoy en la casa de mi mamá, pero sí había buscado fotos, pero para hacerla corta era la sirenita, porque yo era muy, muy fanática de la sirenita, hasta que mi mamá le cuenta a todo el mundo que yo la veía 7 veces en un día, y para un día del niño yo quería una sirenita, entonces mi mamá ya estaban como agotadas, lo mismo que pasa ahora con otros monos que se agotan en todos lados, mi mamá recorrió toda la quinta región buscando la sirenita, la encontró como en el Belloto, yo soy de La Calera, mi mamá recorrió Viña, Valpo, todo buscando la sirenita hasta que tuve mi sirenita y de hecho todavía tengo mi sirenita. No, nunca se va a ir por la basura esa sirenita. Y sigo siendo muy fanática de la sirenita. Muy bien. Estoy seguro si ponemos la música, la Fran es capaz de cantarla. Bajo el mar, bajo el mar. Todo se... No. Ya, dale, ¿qué más sigue? No, es tontera, perdón. Profe, Dígame, Bruno. igual yo tengo, es que no es un objeto, sino que fueron varios, pero era siempre que yo tenía como la tradición, a mí me gustaba mucho jugar a la pelota, y mi papá siempre, todas las navidades, cuando podía, me compraba un par nuevo para jugar a la pelota, pues. Entonces, como que habían 3 pares de fútbol de cuando yo era como, no sé, tenía 8 o 9 años, que, no sé, yo me pasaba muchas películas, banda, como ya llegar a ser futbolista y tenerlos guardados así como para un museo, cuestiones así. Mira. Buena autoestima, Entonces, Bruno. claro, sí, uno es niño, igual tiene muchas ¿No? como expectativas y quizás no se cumplen, pero uno las crea, pues. Entonces me acuerdo que hasta firmé un par de zapatos y los tenía colgados en mi pieza, y los tuve como por muchos años hasta que con un cambio de casa, no sé dónde quedaron, pero me dolió mucho haberlos perdido porque eran como tres pares de zapatos que nunca iba a botar. Súper. Gracias, Bruno. Bueno, ¿qué más? Ahí está, dale. Esta es mi muñeca, yo le llamé Pancha Llorona. Bueno, tenía una igual a esta, pero era el vestido azul y era más grande. Esta me la compraron porque perdí la otra para que no sufra. Y esa es la gran historia, era como mi compañera, yo decía, la Pancha quiere esto y en verdad era yo. Así todo. Súper. Gracias, Javiera. Súper. Dale, Carlos. Aquí tengo a Mesito de Peluche. Está bien roto por ahí, todo cosido. Me acompañaba las noches, era mi tuto. Como por, no sé si hasta las 12, no me acuerdo. Pero tuvo mucho tiempo conmigo, lo llevaba a todas partes. Pero para dormir. Y se llama Mini Pipe, porque mi hermano tenía otro oso que se llama Pipe. Es mi hermano mayor. Eso. Gracias, Carlos. ¿Quién más? Ya voy yo. Sí, dale. Hola. Yo traje esto. Es un cuadrito. Es casi lo único que tengo guardado como de mi infancia porque soy muy poco cachurera y en un momento de la vida vendí todo y boté todo y es lo único que me dejé porque me lo regaló una tía que falleció.
y lo veo y como que me acuerdo muchas cosas con ella. Súper. Así que eso. Muchas gracias. ¿Qué más? Yo, profe, Dale. bueno, tampoco tengo el objeto, pero en honor al objeto que más jugué cuando chico y que me recuerda son los cadáveres de pelotas que tenía, ¿Los porque lo único que me gustaba era patear una pelota, los cadáveres de pelotas. Ya. No me duraban porque salía a jugar en el pasaje y típico vecino que tenía las púas en las rejas o las espinas en los antes jardines. Pero eso, siempre andaba jugando con una pelota, aunque sea de papel en el colegio, o una lata, incluso hasta todavía ando pateando cosas, si es que se pueden patear. Perfecto. ¿Qué más? ¿Yo? Sofía, dale. En realidad no, como que me quedé mucho tiempo pensando en eso porque siento que siempre he sido como muy cambiante y no tengo como una sola cosa que me represente, pero sí me acuerdo que hubo como 2 años de cuando no sé, yo tenía como entre 9 y 11 que nos fuimos a vivir a una granja y como que para mí era obviamente otro planeta porque siempre vivía en la ciudad y me acuerdo mucho que utilizaba siempre una mochila como para explorar, según yo, como descubrir este mundo nuevo y me llevaba así como a todos los niños que vivían alrededor, más chicos, más grandes, y nos íbamos como todo a explorar, y yo siempre llevaba la mochila con todo, como con comida y todo eso. Bien. Gracias, Sofía. ¿Qué más? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, Francisca, dale. Ya, yo estuve mucho tiempo de mi vida pegada a un peluche también, que era una perrita, y yo hasta me bañaba con ese peluche. Es que en serio era muy apegada, y lo peor de todo es que era musical. Entonces, como que ya el primer baño que me di con ese peluche, adiós música. Y eso, o sea, me acompañó harto y cuando era chiquitita, pucha, lo veía muy grande, lo veía como un peluche muy gigante y ahora la verdad es como el puerto de un cuaderno universitario. Gracias, Francisca. ¿Sigo yo? Dale, Diana. Sí. Ya. Yo traje como objeto a una muñeca que se llama Alicia y bueno, esa muñeca que tengo me la compró mi papá cuando yo tenía 1 añito de edad. Bueno, era mi cumpleaños y ahí me acuerdo que ellos siempre me cuentan la historia, que fuimos al supermercado y me dijeron que escogiera algo y yo quería esta muñeca. Y esta muñeca es como muy característica porque tiene un ojo malo. A ver, ahora lo tiene abierto, pero recién tiene ese ojo malo. Entonces, esa es como mi muñeca y a pesar de que no hemos cambiado mucho de casa o ha pasado mucho tiempo, porque yo igual ya tengo 26 años, como que es mi regalona, pues a donde yo vaya voy a ir con ella, pues, hasta que tenga muchos años ella va a estar conmigo. Eso. Muy bien. Gracias, Diana. Uno más en esta vuelta, lo vamos a seguir haciendo, pero uno más. Ya, yo. Hola, mi objeto es un osito que me regalaron cuando nací y bueno, todavía lo tengo. Ahí puedo activar la cámara. Sí, quiero decir, sí. Y está acá. Se fue. Este es. Y lo he tenido toda mi vida. Y antes tenía más objetos, siempre fui como muy de tener juguetes y todo. Pero se quemó la casa en 2005 y el único que rescaté fue este, que era mi regalo, no sé, el máximo regalo. Y desde ahí que lo tengo y creo que lo voy a guardar para siempre. Es un poco los ositos cariñositos. Sí, de hecho es uno de esos. Esos que lanzaban amor y corazones de la guata. Impresionante. Sí, no sé cuál era, creo que es como el enojón. Parece que era el azul. Super. Es interesante. Vamos a seguir con esto la próxima semana, ¿sí? Para que todos podamos mostrar nuestro... Es interesante que en el fondo este ejercicio
generalmente lo hacemos cuando estamos trabajando temas de niñez, ¿sí? En diplomados, pero también lo hicimos en el magíster, ahora recién, y es interesante que adultos, o sea, hay gente joven en el magíster, pero es una variedad que va entre los 30 y los 50 más o menos, ¿no? El grupo. Y cuando, no, y más, ¿no? Hay una abogada que tiene 60. Y todos trajeron sus cosas. Algo pasa con que conservamos cuestiones de nuestra niñez, ¿no? Fue muy impresionante, porque las tenían y hay historias alrededor de eso, ¿no? Y eso es lo que queremos un poco rescatar, que las historias que nos contamos sobre esos objetos, ¿no? Y de alguna manera, comparto de nuevo pantalla, el ejercicio de ir pensando en nuestros objetos, ¿no? Un poco en esta idea que nos plantea, ¿no? Nos invita a pensar cosas, ¿no? Si uno quisiera hacer un primer análisis, ya puede decir algunas cosas de los objetos, ¿no? En términos de qué tipo de objetos son, cuáles son para niñas y cuáles son para niños, qué significado tienen, ¿no? O sea, podemos hacer algunas cosas, pero también tenemos que analizar qué es lo que no nos dicen. Entonces, esta es la idea que ustedes pueden traer la próxima semana en una plana escrito, ¿sí? No tienen que mandármelo antes, pero sí tráiganlo escrito en una plana, para poner como ese contexto, ¿no? Describir el objeto, esto mismo que ustedes me dijeron, ¿no? Es un osito, me lo dieron cuando, un poco la Eliana, ¿no? Cuando cumplí un año, o las pelotas que me regalaban todo y no me duraban nada porque las hacía pebre ahí jugando con los vecinos y con las rejas, ¿no? Un poco eso. Pero un segundo punto, describirse ustedes mismos en ese tiempo en relación al objeto, ¿no? Yo tenía 10 años, supongo, y salía a jugar y era imparable, ¿no? Jugaba todo el día, yo era más bien, ¿no? Un poco describirse. Esto que hizo también la Sofía, describir el espacio, ¿no? Era la mochila cuando yo tenía 10 años, nunca fui, pero era como en una granja, ¿no? Un contexto más rural. Y aquí tienen que empezar con un poco a averiguar qué pasaba en ese lugar, en esa época, ¿no? Si era en una comuna en particular o en una región particular, qué pasaba en el país en esa época, qué pasaba en el mundo en esa época, ¿no? O sea, como para poner también esta conexión entre la biografía y la historia, y después mostrar la historia de larga duración, ¿sí? Con la historia. Y esto aquí ya es como una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los posibles mandatos que ese objeto refleja? ¿No? ¿Qué cosas porque uno jugaba nomás. ¿Se fijan ustedes? Eso es muy interesante, porque uno jugaba, o sea, como que hacía el acto que sería más de infantil en el sentido, ¿no? Jugar, divertirse, pero ese algo nos decía, ¿no? Algo nos mandaba. Entonces traten de ustedes identificar qué mandatos o objetos refleja. Y traten de pensar, esto también es una interpretación, qué tipo de niñez aparece, ¿no? Piensen un poco en los datos que hemos ido viendo, en esto que ya apareció en esta encuesta mundial de valores, piensen qué nos dice también los informes mundiales, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedirle ahora es que ustedes para la próxima semana nos puedan traer eso, ¿no? En un escrito, en una página, porque con eso vamos a trabajar, va a ser un insumo para trabajar, entonces es importante que hagan ese ejercicio, ¿no? De mirar eso, meterse en internet y averiguar qué pasaba en ese lugar, qué pasaba en el país, en el mundo, y pensar un poco sobre todo estas dos últimas cosas, cuáles son los mandatos y qué tipo de niñez aparece, ¿sí? Y le sugerimos también esto, ¿no? Esa lectura, que la voy a subir, ahora voy a subir toda la bibliografía, al menos la que necesitamos, y ir pensando, no para la próxima semana, sí, porque la próxima semana este ejercicio, pero sí ir pensando en películas donde aparezcan niños, ¿no? Traigan también eso, listados, o al menos, bueno, si somos 20 y tantos, 30, cada uno traiga una película que hable de niños, o donde actúan niños, o que reflejan alguna situación de la niñez, ¿sí? Entonces, próxima semana vamos a partir los que faltaron mostrando su objeto, después vamos a hacer un ejercicio grupal analizando esto, ¿no? Y vamos a pensar entonces qué es lo que nos dice la historia sobre los niños, ¿no? Qué representaciones nos van mostrando. ¿Okay? Eso es para la próxima semana. ¿Profe? Dígame, alguien dijo profe. ¿Podría volver a explicar lo que eran los mandatos del objeto? Sí, en el fondo, por ejemplo, puedo ponerlo así, esto es bien obvio, pero le deja a uno busque. Si a mí me regalaban siempre zapatos de fútbol o pelotas de fútbol, ¿sí? Y siempre me regalaban eso. ¿Qué se dice ahí? ¿Qué es lo que implica eso? ¿Cuál es lo que yo saco? ¿No? Entonces me lo regalaban a mí, pero a la Araceli nunca le regalaron eso. ¿Cuál es el mandato que yo tengo yo? Ser fuerte, ser activo físicamente, ¿sí? Si a mí me regalaban, no sé, por ejemplo, las tacitas, la cuestión de té, ¿no? ¿Cuál es el mandato que está detrás de eso? ¿Se fijan ustedes? De alguna forma, como la encuesta, un poco como la encuesta, los objetos de la infancia nos decían cosas,
Eso es un poco lo que queremos ver, ¿sí? Esos son un poco los mandatos. Y el tipo, qué tipo de niñez aparece, eso también es una interpretación. Dice, mira, era más bien esto, de jugar, ¿no? El ser libre en los espacios, fuera, ¿sí? O en el caso de la Sofía, explorar. ¿No? O sea, la exploración, no sé, cosas así, la curiosidad, ¿no? Es un poco que vayamos interpretando eso. No, no sé si ahí me explico mejor, Sí, Carlos. muchas gracias. Super. Dudas, consultas, comentarios. Dejo de compartir. Profe, Dígame, Consuelo. tengo una duda, pero es respecto a ese curso que usted mencionó en la clase anterior. Ah, perfecto. Mira, Pero es que no sé cómo inscribirme ni dónde ni nada. ya. Estamos en la hora, pero si tienen un minuto les puedo mostrar la página. ¿Sí? Por favor. Ya, espérate aquí. Profe, otra consulta. Dígame. ¿La bibliografía la vais subiendo usted al aula Sí, lo o voy a la subir. buscamos? No, la voy a subir porque voy a subir todo lo que tengo digitalizado. Y lo puse, no sé si ustedes Ah, se fijaron que está por unidades, carpetas por sí. unidades. Entonces voy a subir a cada unidad el material básico, al menos. El material Ah, básico ya, que habían está... unos textos, Sí, dígame, disculpa, Samuel. sino que habían unos textos que no están en internet, por eso le preguntaba. Sí. Profe, yo tengo una pregunta respecto a los cupos que la otra vez mandaron al grupo de generación de WhatsApp, que quizás se podían abrir más cupos para este ramo. Si es que, y Javiera, yo tenía ¿de qué curso eres tú, Javiera? en tercero. Ya, miren, lo que pasa con los cupos es lo siguiente, que es, todos ustedes están en este periodo de quitar, poner, sacar, todo, ¿cierto? Entonces, lo que suele pasar es que este curso se llena con los 33, pero después hay como 10 o 5 o lo que sea que no lo dejan, ¿cierto? Entonces, yo lo que suelo decir es que, como sé que eso pasa todos los semestres, y sé que el máximo es 30, y generalmente pasa que, bueno, son 21, a lo mejor hay otros que no han podido venir a clase, que no tengo tanta preocupación porque ampliar los cupos, ¿sí? O porque ustedes le digan a la profesora que es de su tutor, si es que no soy yo, pues, que el profesor autorizó que los pueden inscribir aunque estén sellados los cupos, ¿sí? Entonces, eso. Lo que sí tiene que ser pronto, porque si empieza a ingresar gente muy tarde, se están perdiendo todas estas primeras etapas que son como importantes de discusión y que ponen como una base para lo que viene después. Entonces, si alguien está interesado en este curso, que se inscriba nomás con su tutor y que diga que yo permití eso, pero lo haga lo más pronto posible, para que no pierda como esta instancia. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, aquí está. Espérate, voy a compartir pantalla. Ya, comparto pantalla. Entonces, estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Entonces, esta es la página del Foro Virtual de Investigación. Y la dirección, lo voy a escribir aquí, en el chat. Es absolutamente ridículo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque tenía que ver con, después yo le voy a explicar. Esto siempre es como porque uno le da vergüenza, porque es mi nombre. Pero era porque esta página era para otra cosa y después pusimos ahí el foro virtual y no lo he podido cambiar porque no he podido. Ya, pero ya, ahí usted se mete nomás, ¿sí? Súper fácil, edgardotoro.cl. Y ustedes ven aquí la página que tiene estas cosas y ahí está el curso online. Está la presentación, el programa, metodología de trabajo, los docentes. Ustedes no tienen que inscribirse porque son parte del curso, ¿no? Preguntas frecuentes, bienvenida al curso y ahí está la semana. La semana 1 con cada uno de los días, semana 2, semana 3 y semana 4. Hay la semana 1 y la semana 2 tienen unos foros, ¿sí? Que antes estaban aquí mismo, pero yo los cerré. En el caso de cuando hayan foros, voy a mostrar el ejemplo al tiro, en el día 2 creo que hay, ¿sí? El foro lo voy a poner en el aula, ¿sí? Entonces voy a poner foro. Por ejemplo, en la semana 2, efectivamente, ahí está, hay 2 videos, ¿sí? Con unos textos, y la actividad del día es hacer un comentario en el foro, foro 1, semana 1. Si usted abre esto ya no va a aparecer el foro porque no está, pero en el aula virtual dice foro 1. Entonces ahí pongamos un foro más interno de los que quieran tomar el curso, ¿sí? Entonces, de hecho, si yo abro el foro, se supone que no tiene que aparecer nada. No aparece nada, ¿sí? Sí, edgardotoro.cl, exactamente. ¿Qué puse yo? Edgardo Toro, sí, eso es, ¿sí? Entonces ahí, en el fondo, lo que sí, bueno, la idea es que
si los que deciden empezar a hacerlo, solo que me manden un correíto para yo saber y poder ir haciendo la interacción también y ver que esté todo funcionando, ¿sí? El curso completo, ahí está el curso completo ya, y no lo voy a cerrar, ¿no? Lo voy a dejar ahí abierto con con todas las semanas que están con el día 0, el 1, 3, 4, la síntesis de la semana. Ahí ustedes pueden ver, sí, la síntesis de la semana de los que hicieron el curso, ¿no? Que hicieron como una síntesis y lo fueron subiendo ahí, ¿no? Y eso va a seguir funcionando. Ustedes lo van a poner, por ejemplo, en la síntesis de la semana, el día 1 se me ha puesto, ya, dice lo que hay que hacer, qué sé yo, y ahí se manda a mi correo. Entonces así yo lo voy. En la semana 2, por ejemplo, ya hay un formulario donde uno puede poner las cosas. Perdón, formulario, semana 2, el día 4. A lo mejor voy a alcanzar a abrir el formulario de nuevo porque no había funcionado por el correo. Ahí está, ¿sí? Entonces ahí todo lo que uno pide lo pone acá, ¿sí? Es completamente asincrónico el curso. O sea, uno se va metiendo en el ritmo que uno quiera, va viendo los videos. Son principalmente videos y lecturas, ¿sí? Y uno va haciendo los ejercicios y es muy interesante, o sea, desde mi punto de vista, es muy interesante porque en el fondo son investigadores, académicos, profesionales de diferentes partes del mundo que trabajan en temas de explotación y que hablan desde su experiencia, ¿sí? De lo que han investigado, de lo que conocen, de lo que han trabajado, ¿sí? Y bueno, es un curso que está ahí bien interesante para los que quieran tomarlo. Ya. Entonces, para